¿Puede el miedo matar a una persona? Dicen que una maldición persigue a la familia Baskerville, una bestia con ojos de fuego que vive en la niebla. Hoy empezamos el audiolibro de la novela más famosa de todos los tiempos. Prepárate para crimen, lógica y terror. El capítulo 1 empieza ahora. Capítulo 1. La maldición de los Baskerville. Lo que voy a contarles a continuación es la historia más extraña que jamás me haya ocurrido. Quizás crean ustedes que no es cierta, pero les aseguro que lo que voy a escribir a partir de ahora ocurrió. Todo empezó una mañana de 1889 en el 221 de la calle Baker Street. Mi querido amigo Sherlock Holmes tocaba su violín mientras yo, el doctor John Watson, leía el periódico. De repente, alguien llamó a la puerta. La señora Hudson, nuestra ama de llaves, abrió e hizo pasar a alguien. «Señor Holmes, mi nombre es James Mortimer y necesito su ayuda», dijo un hombre entrando en nuestra sala de estar. «Adelante», dijo Holmes. «¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una extraña historia que contarle, señor Holmes», dijo el doctor Mortimer. «Mi historia es tan extraña que tal vez usted no va a creerla». El señor Mortimer se sentó y Sherlock Holmes y yo nos sentamos a escuchar. «Soy médico. Vivo y trabajo en Dartmoor», dijo el doctor Mortimer. «Y como usted sabe, Dartmoor es un lugar salvaje y grande. Solo hay una casa grande en Dartmoor, Baskerville Hall. El propietario de la casa era Sir Charles Baskerville. Yo era su amigo y también su médico. Leí lo de su muerte en el periódico The Times», dijo Holmes. «Eso fue hace 3 meses», dijo el doctor Mortimer. «El periódico informó de su muerte, pero no informó sobre todos los hechos». «¿Hubo algo extraño en su muerte?», preguntó Holmes. «No estoy seguro», dijo el doctor Mortimer. «Hay una maldición en la familia Baskerville. Es una vieja historia». «¿Una maldición?», pregunté. «¿Qué quiere usted decir?». «Aquí tengo escrita la historia», dijo el doctor Mortimer. «Por favor, lea usted esto. Es la historia de la maldición de los Baskerville». Holmes tomó el papel y lo leyó. En el año 1645, Sir Hugo Baskerville era el dueño de la mansión de los Baskervilles. Sir Hugo era un hombre cruel y malvado. Todos los días iba a cazar y a beber con una pandilla de delincuentes. Un granjero en Dartmoor tenía una hermosa hija. Sir Hugo quería casarse con la chica, pero ella tenía miedo de él. El padre de la niña le dijo a Sir Hugo que se mantuviera alejado de su granja. Sir Hugo estaba muy enfadado. Un día, cuando el agricultor estaba trabajando en sus campos, Sir Hugo cabalgó hasta la granja con sus amigos. Atraparon a la chica y la llevaron a Baskerville Hall. La pobre muchacha estaba aterrorizada. Sir Hugo la encerró en una habitación. Después, comenzó a beber con sus amigos. Cuando estaba borracho, fue a la habitación, pero la chica había escapado. La granja de su padre estaba a unos 6 kilómetros de distancia. Era de noche, pero ella era capaz de seguir el camino con la luz de la luna. Echó a correr a través del páramo oscuro. Sir Hugo volvió al salón y gritó a sus hombres. «¡La chica ha escapado!», gritó. «Cojan los caballos. Traedme a la chica viva o muerta». Todos salieron corriendo y saltaron sobre sus caballos. Sir Hugo tenía una jauría de perros salvajes para cazar.
«Dejen que los perros la encuentren», gritó. «Que el diablo os lleve si no la encontráis». Los perros salieron corriendo por el páramo oscuro. Sir Hugo y sus hombres cabalgaron tras ellos. Los perros ladraban y Sir Hugo gritaba. Entonces oyeron un aullido fuerte y profundo. Todos los perros se pararon. Los hombres detuvieron sus caballos, pero Sir Hugo siguió cabalgando. Quería atrapar a la chica. En la luz de la luna, los hombres vieron un extraño animal negro. Era un enorme perro negro, tan grande como un caballo. El perro saltó sobre Sir Hugo Baskerville y lo mató de un mordisco. Los otros hombres huyeron y Sir Hugo no fue visto nunca más. Desde entonces, muchos jóvenes de la familia Baskerville han muerto de forma extraña. Esta es la maldición de los Baskerville. El perro negro. El sabueso de los Baskerville todavía camina en el páramo por la noche. Bien, señor Holmes, ¿qué piensa usted de esta historia?, preguntó el Dr. Mortimer. No creo que se trate de una historia real, dijo Holmes. ¿Usted la cree? Antes de la muerte de Sir Charles Baskerville, yo no creía la historia, respondió el Dr. Mortimer. Sir Charles la creía y le preocupaba. Se puso enfermo. Su corazón era débil. ¿Por qué creía en esta historia?, pregunté. Porque él vio al perro en el páramo, o creía haberlo visto, respondió el Dr. Mortimer. Cuando Sir Charles me contó esto, le dije que se tomara unas vacaciones, que se fuera a Londres por unas semanas y olvidara esta historia. ¿Y se fue de vacaciones?, pregunté. No, dijo el Dr. Mortimer. Planeaba ir a Londres el viernes siguiente, pero el jueves por la noche se fue a dar un paseo al borde del páramo y nunca regresó. ¿Cómo murió?, pregunté. Murió de un ataque al corazón, respondió el Dr. Mortimer. Su sirviente vino a buscarme. Encontró a Sir Charles cerca de la casa, al borde del páramo. Estaba huyendo de algo cuando murió. Estoy seguro de eso, y creo que estaba aterrorizado por algo. ¿Aterrorizado?, preguntó Holmes. Miré en el suelo donde Sir Charles había caminado y vi sus huellas, pero había otras huellas en el suelo y no eran las huellas de un hombre. Eran las huellas de un perro gigantesco. Ahí estaba, una huella de perro gigante junto al cadáver. ¿Es una maldición real o un asesinato? Si la intriga te está matando, compra el libro en el enlace de la descripción y descubre la verdad antes que nadie. Y si te atreves a seguir escuchando, haz clic aquí ahora mismo. Sherlock Holmes te espera en la segunda parte.